¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cuál es tu perspectiva? Bueno, chiquillos, ¿se escucha bien, primero que todo? Sí. Ya, excelente. Yo soy Javier Octavio Rivera, soy artista, músico, productor, escritor también. Me dedico a la informática en lo que es mi profesión y siempre me ha gustado las humanidades de forma autodidacta. Siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho la política, la filosofía. He entrado en cierta etapa de mi vida, empecé a involucrarme con la teología. eh, Y en esta búsqueda conozco también a Guillermo por temas políticos. Todos más o menos, yo creo que aquí todos nos movemos en cierto espectro de la política o compartimos cierta visión sobre la política. Entonces, en todo este mundo empiezan a surgir estas conversaciones con Guillermo acerca del tema de la tecnología, del impacto que puede llegar a tener la tecnología en el ser humano, sobre todo a puertas de la cuarta revolución industrial. Y se empieza a desarrollar en mí personalmente una visión que responde un poco a cómo hacemos convivir esta humanidad que nos caracteriza con la tecnología avanzada, se puede decir. Que yo creo que todos los que hemos visto cosas en redes o incluso en la vida cotidiana, estamos conscientes de los riesgos que implica el alto uso de las redes sociales, eh, el tema de la inteligencia artificial que se está abordando ahora desde distintas perspectivas también humanistas. Así que eso es lo que me compete a mí. Soy autor de este pequeño manifiesto arqueofuturista donde explayo un poco mi visión. Así que eso básicamente. No sé si alguien tiene preguntas. Yo voy a exponer una presentación que hice, pero es más bien interactiva. La idea es que vayamos conversando entre todos un poco y vayamos llegando a ciertas conclusiones juntos. ¿Alguna duda, consulta? Todo bien. Comen- Ya, excelente. Guillermo, comparto yo. Si puedes compartir, yo mejor te voy a de hecho dar como los permisos eh, para que puedas compartir. Vale. Ya, a ver. Espérame. Tengo que, tengo que aquí ir aquí al Zoom, compartir este. Share. ¿Se ve? Está cargando No, todavía. Se ve una pantalla negra todavía. Ahora sí se ve. Ponle modo presentación para que veamos. ahora A sí, ver, Ahora sí desde se el ve. principio. Ya, ¿ahí se ve bien? sí, Sí, súper bien. sí, muy Ya, perfecto. bonito. Sí, Sí. No sé si han notado que toda esta onda arqueofuturista como que evoca un poco lo medieval en su estética. ujú. Em, bueno, hay un conjunto de ideas que son medievales también, que de cierta manera estas ideas llevaron a la construcción de estas grandes estructuras, que es lo que evoca el arqueofuturismo. Así que no es casualidad eso. Así que voy a pasar a empezar la presentación, chiquillo. Ahí, como les digo, yo voy a ir haciendo algunas preguntas. La idea es que vayamos interactuando. Ya el arqueofuturismo, del latín arqueus, relativo al principio o comienzo, y del griego arqué, principio o origen, es un neologismo, o sea, es una palabra inventada, es un término que se crea en cierto momento para aglutinar cierta cantidad de ideas, que postula la idea de una visión particular de la realidad, un núcleo, en relación con la técnica humana proyectada hacia el futuro. Entendemos que proyectada hacia el futuro es que es altamente tecnologizada. En contraposición, tenemos el transhumanismo, que es un movimiento filosófico y cultural que promueve el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar las capacidades humanas y superar las limitaciones biológicas inherentes al ser humano, tales como el envejecimiento, la enfermedad y las restricciones cognitivas, con la posibilidad de dar lugar a formas de existencia poshumanas. Entonces tenemos por un lado el arqueofuturismo, que fundamenta su núcleo en relación con la técnica en algún conjunto de ideas, en algún término, en algo que se considere el principio. Y por otro lado tenemos el transhumanismo, que es esta idea de llevar al ser humano a sus últimas consecuencias para dar paso a otro ente, lo que algunos como Miklos Lukács llaman los neoentes. Pero siempre, desde mi perspectiva, por lo menos lo que yo he visto, se habla de capacidades humanas, de una existencia poshumana,
Entonces me nacen algunas preguntas que yo quiero compartir con ustedes para ver qué opinan personalmente. Si hablamos de mejoramiento de capacidades humanas y poshumanismo, ¿qué es el ser humano? ¿Qué consideran ustedes que es el ser humano? ¿Qué es lo que está en riesgo de ser, de evolucionar, entre comillas, hacia otro ente? ¿Qué opinan ustedes? Si les pregunto, ¿qué es el ser humano? Yo, Adelante. bueno, bueno, siempre yo diría que el ser humano es un ser racional que es consciente de su entorno, puede adaptarse a otros medio ambientes y que también, por supuesto, es un ser biológico y mamífero. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga una visión particular del ser humano? Yo le agregaría, hola, le Hola, agregaría el hola. potencial que puede alcanzar, o sea, no quedarme solo en lo biológico, en lo físico, sino que el potencial espiritual que tiene el humano, que eso es lo que está en riesgo. Claro. Muy bien. Otra perspectiva. ¿Alguien más? Si ustedes le dicen ser humano, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuál es su naturaleza del ser humano? ¿Por qué es importante cuidar esta naturaleza? ¿Cuáles son los riesgos de no cuidar la naturaleza humana? ¿Alguien más quiere compartir algo o continúo? ¿No? Continúo. Ya, entonces tenemos una perspectiva que es la de Maximiliano, que fundamenta al ser humano, como decía Nina, en sus capacidades biológicas, en sus capacidades adaptativas, según el entorno que tenga. La misma Nina dice, habla de la capacidad espiritual que tiene el ser humano, pero si nos damos cuenta, es difícil ponernos de acuerdo respecto a lo que es de verdad el ser humano. Cuáles son sus propiedades, cuáles son sus características, cuál es su naturaleza. Es una naturaleza objetiva, se alimenta del entorno, el entorno es capaz de cambiar su propia naturaleza. Entonces, mi perspectiva como tomista eh, obedece un poco a dar una respuesta a esto. Cuando yo hablo de poshumanismo, ¿qué? Poshumanismo, humanismo, poshumano, ¿qué es el humano? Y nadie me sabía dar una respuesta. Entonces, yo lo que intento hacer es eso. Bueno, yo propongo o tomo en realidad dos visiones del ser humano. Una visión de acuerdo a una ley natural que está adscrito a una misma naturaleza objetiva que se expresará según sus condiciones subjetivas. O sea, un árabe, un europeo, un chileno, son todos seres humanos, pero se van a comportar de acuerdo a las condiciones de su entorno, sus condiciones subjetivas. Va a tener un idioma particular, va a tener una cultura particular, va a tener unas tradiciones particulares, pero todos comparten lo que es ser humano. Entonces, eso de lo que es el ser humano objetivamente sería lo adscrito en la ley natural y es así. No está sujeto a cambios por su entorno, más bien se comporta según su entorno. Y después hay otra visión, que es la visión de acuerdo al positivismo, que la ley y su naturaleza cambian de acuerdo a las condiciones subjetivas. Son dos formas de verlo, una que es objetiva, otra que es subjetiva. Entonces, cuando vemos este tipo de fenómenos que han ocurrido en la historia, por ejemplo, los sacrificios que hacían los aztecas, las guerras floridas, donde iban y tomaban niños pequeños para llevarlos a sacrificios vírgenes de otras tribus aledañas a su civilización. También quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que esto está bien o está mal? El sacar a un inocente de su hogar para disponerlo a sacrificios humanos. ¿Qué opinan ustedes? Horrible, espantoso. Ahí tenemos la opinión de Depende, Maximiliano. A ver, ¿por qué depende? de- depende de la situación de la época en la que estábamos. En esa época, en ese lugar, no estaba mal. Pero si lo comparamos con la situación actual del ahora, ahora es terrible. Pero si nos vamos un poquito más atrás, no sé, pues hace 200 años a los niños no se les trataba como a los niños se les trata ahora. Se les trataba como, no sé cómo describirlo, pero no importaban mucho. Bien o Claro, mal, pero Entonces, perdón, dale, 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 Sarit. bien o mal en cuanto a qué, ¿cómo estás Es definiendo que ahí a eso que, el a eso que marco?
A eso quiero moral para llegar. definir. Independiente de que haya un marco moral que conozcamos o no conozcamos, ¿está bien o está mal? ¿Creen que hay una O sea, forma objetiva más allá de nuestro conocimiento de definir las cosas? O sea, está mal porque si ellos iban a atacar otras aldeas, otros pueblos, otros lugares para robar niños, no hacerlo con los propios, es porque también sabían que estaba mal. Incluso por algo los no nativos se entregaron a los españoles, por así decirlo, porque estaban chatos de este tipo de señorío que se daba, donde trataban al resto como mercancía. Pues sí, ese es el tema, porque trataban a la gente como mercancía. Claro, porque hay que diferenciar dos cosas o distinguir dos cosas. Una es que algo esté bien o esté mal objetivamente y otra es que uno sea consciente de que eso está bien o que está mal, que es un tema más de responsabilidad. Por ejemplo, si yo soy un azteca que me criaron de niño con esas costumbres y me lo enseñaron toda la vida y yo incurro en eso por un tema como de inercia social. Claro, quizás no sea tan responsable, pero no significa que lo que yo estoy haciendo, sacar a alguien de la intimidad de su hogar para llevarlo a que sea sacrificado, esté bien. A eso quiero apuntar. Entonces, aquí también podemos percibir dos formas de ver las cosas. Una que eh, justifica de cierta manera de que la moral sea, la moral, lo que está bien o lo que está mal, dependa de las condiciones subjetivas de su tiempo. Y otra visión que dice, no, ¿sabes qué? La moral es algo objetivo. Está bien o está mal, están bien algunas cosas o están mal algunas cosas, independiente de mi comportamiento. Entonces tenemos dos visiones. Yo personalmente comparto y expreso la idea de que hay cosas que están bien objetivamente y hay cosas que están mal objetivamente. Si yo, si a mí nunca se me enseña eso, hay un tema de responsabilidad en mis acciones que quizás yo no soy responsable de haber hecho el mal, pero eso no significa que no esté mal, ¿ya? Así que eso por lo menos es la perspectiva que yo tengo y la cual les voy a compartir. No sé si alguien quiere comentar algo más. En el fondo es como decir, como somos humanos, hay una ley natural, absoluta, digamos, que hace que ciertas cosas, objetivamente, como dices tú, sean buenas o malas, Claro, absolutamente. Ese es el es, punto, digo, porque hay ese es una el ley punto. natural y nosotros somos seres humanos que estamos, por decirlo, sometidos a esa ley natural. Claro. No somos fluidos, no somos, somos seres humanos de carne y hueso, que tenemos una parte racional, emocional y espiritual. Ya, no, Además, exactamente. ellos Sí. Uno, estaban, disculpa, ellos estaban movidos por el tema de que su Dios le exigía ese tipo de rituales, ese tipo de sacrificio. Ellos lo iban a hacer en algo importantísimo. O sea, si no lo hacían era lo peor del mundo para ellos. O sea, no era algo que claro, fuera que les gustara mucho, pero se terminaban haciendo el lavado de cerebros con el tiempo. claro, claro, la parte como de Porque toda su idiosincrasia teológica y de ahí eh, devenían sus valores, lo que estaba bien o lo que está mal, devenían sus comportamientos éticos, devenían su forma de organización política, devenían un montón de cosas, según esa creencia que tenían. Em, Ahora, como bien dice Catarina, eh, claro, si existe una ley natural que define que el bien es algo objetivo y el mal es algo objetivo, también va a definir lo que es o no es un ser humano. También va a definir hasta qué punto yo con mi percepción subjetiva puedo modificar la realidad o no modificarla. Por ejemplo, si yo pienso y asumo de que el bien y el mal o la naturaleza o la ley natural es algo que es moldeable por mi deseo, en qué nos diferenciaríamos entonces de un dice que él se siente mujer siendo hombre biológicamente? De hecho, de ahí viene, esa es como la raíz filosófica de esa idea que nosotros vemos como expresión ahora, pero eso nace hace varios siglos, la visión del positivismo. Si yo asumo de que la ley natural y la propia naturaleza va a depender de las condiciones de su entorno, una persona perfectamente puede decir, sabes que yo por las condiciones de mi entorno y lo que he adquirido en para tener un criterio propio, yo defino que soy mujer siendo hombre. Y si yo soy positivista, si asumo esa forma de ver la realidad, yo no podría decirle, ¿sabes qué? Estoy en desacuerdo contigo. Entonces tiene ramificaciones importantes. Son dos formas completamente distintas de ver la realidad. El sector político que nos caracteriza o que nos une hasta cierto punto a todos nosotros es el de asumir que hay una ley natural, o el naturalismo también que se le llama, o el realismo filosófico, realismo metafísico, etcétera. Naray, Dígame.
también se va mucho al extremo en la gente cuando suele decir que lo que está bien, lo que está mal, es lo que dicen las leyes o la fuerza de seguridad. Por Claro, ejemplo, es como por ejemplo que cuando llegaron los españoles, mágicamente, ahora sí estaba mal lo de sacrificar a los niños, pero un día antes de que llegara Hernán Cortés, no, ahí está todo bien. claro, o sea, depende hasta qué punto consideremos que está bien o que está mal. Porque, a ver, hay una ley que es la ley natural, que está inscrita en la realidad, que es algo con lo que es como cuando uno se compra un producto y viene con un manual de instrucciones. Bueno, el mundo viene con un manual de instrucciones que es la ley natural, es así. La ley de gravedad, podemos pensar que si nos tiramos de un edificio vamos a volar, pero eso no nos hace poder volar. Hay algo que está ahí, que es inmutable. Y otra cosa es la ley positiva, que es cómo yo tomo la ley natural para hacerla efectiva a través de las leyes del Estado. Entonces, claro, eh, hay gobiernos que pueden tomar la ley natural y hacer una especie de equilibrio entre sus leyes humanas, entre las leyes del Estado, y otros que no. Pero lo que está bien y lo que está mal es invariable, está ahí. No, no podemos hacer nada contra eso. Es como luchar contra la misma realidad, ¿ya? Así que no sé si tienen algún otro comentario, si no continúo nomás. 3, 2, 1, ya. Tengo una pregunta, Dígame. pero es respecto a una diapositiva anterior. A ver. ¿Podrías mostrar? Ah, no, adelante. Después de las preguntas. ac- Esto, la visión de acuerdo a la ley natural y visión de acuerdo al positivismo. Ya, ahí estoy un poco confundido en relación al tema, en relación a lo que dice respecto a la naturaleza. Cuando dices objetiva y subjetiva, ¿Sí? no me entra todavía. ¿Podría? Por, ej- por ejemplo, yo puedo decir que soy un ser humano, objetivamente hablando. No soy un perro, no soy un gato, soy un ser humano. Yo tomo a una persona que es un musulmán, por ejemplo. Un musulmán también es un ser humano, no es un perro, no es un gato. Entonces, estamos adscritos a la misma naturaleza objetiva porque ambos somos seres humanos, ¿cierto? De acuerdo, de Esa acuerdo. naturaleza humana se expresará, como dice acá, según sus condiciones subjetivas. Yo, como ser humano, tengo la capacidad potencial de aprender a hablar. Yo nazco sin saber hablar, pero tengo la potencia en mí de aprender a hablar. El musulmán también tiene la capacidad, como ser humano, de que tiene la potencia para aprender a hablar. Pero sin embargo, según las condiciones subjetivas que nos caracterizan a cada uno, yo voy a aprender un idioma, el español chilense, y él va a aprender su propio idioma. Entonces, los dos tenemos una naturaleza objetiva, somos seres humanos, pero esa naturaleza objetiva se expresará según sus condiciones subjetivas. El país en el cual nacemos cada uno, la cultura que tengamos, el idioma que aprendamos, etcétera. A eso se refiere. Entonces la ley natural la dicta la realidad. La ley natural la dicta la realidad. Sí, Ya. es parte de la realidad. Ahora, tema aparte, no es parte de esta exposición, pero el tomismo y la doctrina católica en general, yo soy católico, se hace la pregunta de si existe una ley, existe un legislador. Y ahí entraría Dios, entonces la ley natural es parte de la expresión de Dios, es como Dios arma el mundo. Pero yendo a tu pregunta, sí, la ley viene con la realidad, es parte de la realidad. Ya. Y la realidad la creó Dios. Claro. Claro, o sea, hay gente que no es creyente, que no tiene una fe, pero igual reconoce que hay leyes naturales. No sé, científicos ateos, por ejemplo, reconocen claro, si ellos empiezan a investigar la realidad, se van a dar cuenta de que hay patrones que pueden llevar a matemáticas y que son invariables. Entonces, reconocen que hay una ley. Lo que hacemos nosotros los creyentes es decir, claro, existe una ley, por lo tanto existe un legislador o la persona que crea la ley. Ya, gracias. De nada. Qué claro. Ya, continúo entonces, chiquillos. Entonces, estábamos hablando de que si algo está bien o está mal y se adscribe a una ley natural,
justicia, bien, mal, culpable, inocente, em, debe existir una ley natural también para el ser humano, una naturaleza objetiva del ser humano. Y lo que hace el tomismo es tratar de conceptualizar lo que es el ser humano. Visión de acuerdo a la ley natural, el ser humano está compuesto de una alma, como decía Nina antes, el ser humano tiene una capacidad de poder aspirar a lo espiritual, que tiene esa intuición, independiente de la cultura o de la religión que tenga. Todas las culturas nos han compartido eso. Siempre hay una visión de que hay algo más allá y de que podemos tener una experiencia más allá de nuestro cuerpo respecto a esta existencia divina. Entonces tenemos el alma tiene facultades vegetativas, sensitivas e intelectivas. Después las voy a explicar cada una de esas para que se hagan una idea. Y el alma informa la forma al cuerpo. Si un cuerpo no tiene alma, lo que tenemos es una masa amorfa. Y de hecho, si ustedes han notado, cuando una persona muere, el cuerpo se empieza como a... Se lo empiezan a comer los bichitos, empieza a segregarse, empieza a perder la forma. Entonces, Santo Tomás, tomando muchas ideas de Aristóteles, en este caso una idea que se llama el lilomorfismo, nos dice que el alma informa la forma al cuerpo, le da la forma. Un perro tiene alma de perro, por lo tanto, al estar en contacto con la materia, toma esa materia y le da una forma de perro. Lo mismo un árbol, lo mismo cualquier animal y lo mismo pasa con el ser humano. Facultades del alma humana, entonces la vegetativa, que es como la más básica, es común a todos los seres vivos, plantas, animales y humanos. Y espérenme, déjenme mover esta cosita para acá que se orienta a la conservación de la vida. El ejemplo es la nutrición, crecimiento y reproducción. Eso lo compartimos todas las entidades vivas, toda la materia orgánica, se puede decir. La otra facultad del alma, importante, la sensitiva, es propia de los animales y del ser humano. Permite conocer y apetecer lo sensible mediante los sentidos, que tenemos todos los organismos que formamos parte de este espectro. Y la intelectiva es exclusiva del ser humano. Como bien decía Maximiliano, si mal no recuerdo, nosotros somos animales racionales. Es inmaterial, el intelecto es algo inmaterial. Está el intelecto agente, abstrae las formas inteligibles, o sea, soy capaz yo de ver esto y lo abstraigo a mi mente y puedo sacar muchas conclusiones. ¿Cómo fue hecho esto? ¿De qué fábrica viene? Puedo abstraer lo que estoy percibiendo. Intelecto posible que recibe y entiende. Además, compete la voluntad, que es el apetito racional que tiende libremente al bien conocido por el intelecto. Eso nos diferencia de los animales también. Nosotros tenemos voluntad, tenemos un libre albedrío que puede orientarse hacia el bien o hacia el mal. Y aquí una cita del libro que les mostraba que yo escribí, como su fundamento, el del alma, es la eternidad per se, la inmaterialidad, es propio de ella una eternidad absoluta. O sea, nuestra alma, nosotros como em, seres humanos que tenemos una parte de nuestras propiedades que es necesariamente inmaterial, espiritual, está atraída naturalmente también por esa espiritualidad. Por eso, como les decía, todas las culturas han buscado esto. Lo tenemos naturalmente en nuestro ser, estamos hechos así, para que parte de nuestros intereses en algún momento de la vida, a pesar de que reneguemos de ello, va a ser la búsqueda de esta espiritualidad, porque parte de nuestro ser es eterno, siente atracción por lo eterno, cumple su propósito al buscar esa conexión con lo eterno y al lograrlo. Ya. ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta este momento? ¿Nada? A ver, Perfecto. haciendo conexión un poquito con lo que Dime. dijiste delante, esto sería profundizar en la parte que viene antes de la realidad. ¿A qué me Ok. refiero? A ver. Me refiero a que estás hablando del alma, pero el alma no se manifiesta en la realidad. Lo que se manifiesta en la realidad es nuestra realidad biológica. Y esas propiedades que hablaste del alma son propiedades del ser humano físico. Entonces, Claro, me imagino que lo estás conectando con la idea de que Dios lo creó de esa manera. claro, pero aparte de eso, como mencionaba, el alma informa la forma del cuerpo. O sea, mi cuerpo tiene forma, yo puedo caminar, mis células están conectadas de la forma que están, tengo órganos porque tengo un alma que está entregando esa información a la materia. Así es como se organiza.
este ser humano que yo estoy administrando como alma. Y dentro del alma y sus facultades, la facultad vegetativa, por ejemplo, tiene que ver con la nutrición, crecimiento y reproducción. Eso tiene que ver directamente con las propiedades de mi cuerpo. O sea, mi cuerpo se nutre, crece y se reproduce, se mantiene, se posterga en el tiempo. En la sensitiva tiene que ver con mis sentidos, con cómo yo percibo el mundo a través de mi cuerpo también. Mis manos forman parte de mi cuerpo y el alma que yo también tengo me permite abstraer lo que yo estoy sintiendo para reflexionar al respecto mediante la capacidad intelectiva. Entonces, no se pueden separar ambas cosas. Es como, es una sola cosa, es un ser humano. Y dentro de ese ser humano yo puedo reconocer ciertos patrones y ciertas propiedades que lo hacen ser humano. Y ahí puedo ponerme a diferenciar. Pero si yo hablo de ser humano, el ser humano es una sola cosa. El alma está en constante conexión y desarrolla al mismo ser humano en conjunto con el cuerpo. Son una sola cosa. No sé si quieres agregar algo más. Estoy procesando. Sí, Lo entiendo como el software. el software y el hardware. O sea, el software Sí, requiere de los materiales físicos para funcionar. Y el material sí, físico no tiene sentido sin el software. Entonces las dos exacto. cosas están unidas. No se puede concebir a una sin la otra. Ya, ya. Ya, Listo. entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un ente está desalineado de de su naturaleza y lo que le compete? Y aquí yo muestro un pez fuera del agua. Sufre, tiene ansiedad, tiene un deseo que lo carcome, que no haya cómo satisfacer, incurre en comportamientos adictivos, porque tiene esa, hay algunas artistas que le llaman a eso la sed verdadera, que cómo yo logro satisfacer esa sed. Em, ¿Qué comportamientos tengo que tener? Y para lograr entender eso, tenemos que saber lo que somos. Yo tengo que saber de qué estoy compuesto o al menos tengo que intuirlo para tratar de cumplir ese propósito. Entonces es muy importante estar alineado con nuestra naturaleza y lo que le compete. Comportarnos de acuerdo a lo que fundamenta nuestra existencia. Y respecto a esto, pasamos al tema del arcofuturismo. Ya lo que yo les expliqué más o menos es una forma de entender al ser humano para que veamos qué es lo que se pierde con este posthumanismo o con este transhumanismo, contra qué estamos atentando. Entonces, al lado izquierdo tenemos al ser humano que está rodeado de la técnica, o sea, el ser humano expresa técnica y la técnica a su vez influye en el ser humano. Es una relación simbiótica. Y hay distintas formas de ver la realidad. Yo acabo de plantear una. Hay una que eh, se concentra en Dios y de acuerdo a Dios existe un orden natural y cuando uno obedece ese orden natural y por ende a Dios, se genera un orden social y se genera un orden interno también. Si yo vivo de acuerdo al manual de instrucciones con el que fui hecho, es probable que funcione bien. Ahora, si yo considero que el techo de la realidad, o sea, lo más elevado que existe, a lo mayor que yo puedo aspirar es mi mente, y eso lo junto con la técnica, con herramientas altamente tecnologizadas, lo más probable es que yo quiera potenciar esa mente. Si yo considero que Dios es lo máximo, yo vivo para Dios. Si yo considero que mi mente es lo máximo, yo vivo para mi mente. Si yo considero que el cuerpo o la materia es lo máximo, yo voy a tratar de potenciar mi cuerpo. Voy a tratar de ponerme, no sé, implantes, prótesis, estimuladores, chips. Voy a tratar de potenciar al máximo mis capacidades. Y si yo creo que lo máximo es algún concepto abstracto, aquí yo puse la libertad, pero puede ser cualquiera, yo voy a tratar de potenciar esa libertad, porque finalmente lo que consideramos que es lo más elevado es lo que le da sentido a nuestra existencia. Y lamentablemente, cuando nosotros identificamos mal cuál es el techo de la realidad, cuál es lo máximo a lo que podemos aspirar, tiene consecuencias distintas. Si yo quiero potenciar mi mente, quiero potenciar mi cuerpo, quiero potenciar algún concepto, lo único que voy a desarrollar va a ser deseo. Deseo por tener, deseo por adquirir, deseo por potenciar, eso yo considero que yo considero que es el sentido de mi vida. Y por el contrario, si yo considero que Dios
es el techo de la realidad, lo más alto que yo puedo llegar y vivir para él, yo me adscribo a cierto marco de comportamiento que me indica él. Son dos formas distintas de ver el mundo. Y una genera armonía y otra genera deseo que no termina de ser saciado nunca. Entonces tenemos al ser humano que puede optar por un deseo exponencial que si se combina con la técnica avanzada, con todas estas tecnologías que estamos viendo ahora, lo que hace es una anulación de la expresión de las potencias humanas, que al tiro voy a entrar a dar unos ejemplos de eso. Por otro lado, si el ser humano considera que hay una ley y orden natural, o sea, Dios, y lo combina con la técnica avanzada, lo que genera es una armonía entre el ser humano y la técnica. Porque la noción de que existe un Dios y de que ese Dios es superior a mí y de que como es superior a mí sabe mejor cómo funcionan las cosas y por eso Él me da instrucciones de comportamiento, patrones de comportamiento, eh, si yo combino esa forma de ver la realidad con una técnica avanzada, en realidad el riesgo no es mucho. Si yo, por el contrario, lo que vivo haciendo es alimentando mi deseo, lo que va a hacer, va a hacer anular la expresión de mis potencias humanas. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un niño pequeño y el niño pequeño lo único que hacen es pasarle dispositivos todo el día está con dispositivos. Ese niño pequeño, como todos nosotros, nace con la capacidad de aprender a leer, nace con esa potencia innata. ¿Ustedes creen que va a aprender a leer si está todo el rato viendo la pantalla? Yo personalmente creo que no, o lo va a aprender de forma limitada. Y bueno, por ese motivo hoy en día las instituciones están llenas de niños con problemas de aprendizaje. Porque en realidad el deseo que le generan sus tutores al exponerlos a ese tipo de estímulos, que son muy rápidos, que es algo de lo que hablaba Guillermo, el tema del ritmo, son muy rápidos, lo que le genera es más ansiedad por tener esa cantidad de estímulos en su cerebro entrando rápidamente, lo que no lo hace tener capacidad reflexiva y de aprendizaje. Entonces tenemos dos formas de relacionarnos con la técnica en ese sentido. Una genera armonía, la otra va anulando nuestras potencias humanas. Va como cuando va creciendo una plantita y tú le cortas un tallito y le echas un poco de saliva, cicatriza y ya no puede crecer nada más ahí. Eso es lo que hacemos nosotros con los niños hoy en día, lamentablemente. ¿Tienen algún comentario acerca de esto? ¿O continúo? Estaba Continúo. Bueno, pensando, ah, A ver, adelante. bueno, en mi experiencia, cuando era bien chico, mi mamá me dejaba jugar mucho con el barro en la tierra, y eso me sirvió mucho para, para conectarme con la naturaleza y también desarrollarme emotivamente. Por Claro, ejemplo, a mi papá le cuesta mucho hacer trabajos de casa. No sé, como cortar el pasto o podar unas plantas. En cambio, para mí es todo como más natural y sencillo. claro. O sea, ¿Alguien más el quiere problema agregar no es la algo? técnica en sí, sino cómo la usamos, cuál es el propósito fundamental, por- es como, porque usamos la técnica, digamos. No Claro. necesariamente es algo malo. O sea, si pensamos, Se puede decir que es la actitud que tengamos frente a la técnica. Una sí, pregunta, Adelante. ¿por qué se castiga tanto a la gente que atraviesa una exaltación o un contacto o un mensaje divino? ¿Por qué, por qué se termina padeciendo de eso cuando, porque, o sea, lo que yo he visto es que mucha gente que ha tenido, por ejemplo, encuentros marianos o manifestaciones marianas o experiencias divinas se le ha castigado mucho y después con el tiempo se le canoniza. ¿Por qué tiene que dejarse pasar tanto sufrimiento, por lo menos en esta era? No sé, eso no entiendo. O sea, siempre ha sido así porque muchas veces, como conversábamos, hay una ley natural, una realidad que no depende de nuestras opiniones y las instituciones terminan cayendo en el poder de la realidad, en las leyes Se positivas. politiza. Sí, sí, pero
lo bonito, como tú dices, es uno, esta gente no muere infeliz. La persona que tiene, por lo menos los mártires, no mueren infelices, porque ellos están conscientes de que este plano les ha servido para trascender mediante su sufrimiento y su compromiso con Dios para llegar a lo que ellos lo que consideran que es el objetivo de la vida. Y Sí, segundo eso es también lo he que, visto. Sí. Que en vez y lo, como, y es lo- que, dime. no, y lo segundo, después te doy el espacio, y lo segundo es que quizá para uno como ser humano el tiempo se ve muy, no sé, 3 siglos es como wow, ¿cachai? Son varias generaciones, pero en los tiempos de la realidad no es tanto. Y lo importante yo creo es que salga al final a la luz la verdad, independiente de cuánto tiempo se demore, que se vayan corrigiendo los errores. Claro, lo que yo también me había dado cuenta es que llegan como a un punto de que generalmente es a través de un dolor excesivo, que es como que si, o sea, algunos dirán que se desconectan de este mundo común, pero yo lo veo que es como que se reconectan a otro servidor, por así decirlo, Claro, y anulan, o sea, esa como duda siempre me queda dando vuelta. Por ejemplo, el fakir, ¿anula el dolor o atraviesa el dolor? ¿Lo obvia? ¿Cómo? ¿Qué eso? Eso. claro, o Porque sea, desde generalmente la es como a través de un dolor excesivo, esa es la cuestión. O sea, a través de las emociones, las sensaciones. Pero ellos puntualmente a través del dolor, y claro, después se hacen, se reconectan, es como si se reconectaran a algo superior. claro. O sea, cristianamente, pues nosotros podemos pensar de que quizá Cristo o Dios Padre o el Espíritu Santo están ayudándole a sostener ese momento, a que le está otorgando un placer, puede ser, o tolerancia al dolor o lo que sea, porque hay cosas que son extrañas y mártires Una que dicha, sí, han, es como una dicha. sí, como que hay mártires que lo han estado asando sobre una fierro caliente y han dicho, por favor, dame vuelta. Es una cuestión increíble. Entonces el problema es cuando se politiza este potencial divino. Claro, se politiza, se termina pervirtiendo, pero nosotros los católicos por lo menos pensamos que la iglesia es indefectible en el tiempo, o sea, se termina corrigiendo sí o sí. En general, las grandes crisis han terminado en olas de grandes santos, de personas que dicen, oye, ¿sabes qué? La institución que yo amo está padeciendo esto, yo lo estoy viendo, hay corrupción interna, por lo tanto, si nosotros los mismos católicos no hacemos algo, va a sucumbir y viene una ola y así, una, un sub y baja eterno, se puede decir. Ya, voy a continuar, chiquillos, porque después tengo que darle espacio al Guillermo y me queda poquito ya. ¿Ya? Para que se entienda el redondeo de toda esta gran, esta gran especulación. Javier, Entonces pasamos a... Javier, es que tenía una duda o un Dígame, dígame. comentario, no sé cómo llamarlo. Es que Dele, no, dele. hay una cosa que me preocupa y creo que tiene que ver con de lo que se trata todo esto, el arcofuturismo. Ujú. Porque en la diapositiva anterior, en las diapositivas anteriores, entiendo que lo ideal es seguir la ley natural, el orden Sí. divino, pero percibo que eso nos deja en un estado muy estático. Y el lado opuesto que habla del deseo exponencial nos Ujú. avanzar, nos hace avanzar en la técnica. Entonces, percibo aquí que el arqueofuturismo intenta conciliar esas dos cosas. Claro, o sea, la ley natural establece una moral. Si yo ocupo una inteligencia artificial para buscar cómo hacer el bien a mi prójimo según las condiciones dadas, yo estoy haciendo el bien mediante esa herramienta. Si yo ocupo la inteligencia artificial para buscar cómo hacer daño, probablemente la cuestión sea altamente efectiva, una que no tenga censura, y me indique cómo yo puedo hacer más daño. Entonces, la ley natural no se refiere a una forma de comportarse o de que yo tenga que vivir en el campo por obligación, sino que dice lo que está bien y lo que está mal, cuáles son mis capacidades como ser humano. Y dentro de esas capacidades yo tengo la capacidad como ser humano de desarrollar técnica. Entonces, no son contradictorias ambas cosas. No es como que tengas que aislarte de la realidad para seguir la ley natural. Ya entiendo. Sí, Ya. pueden estar en Sí. armonía las dos cosas. El tema es
saber a quién estoy ordenado yo. Hay una diferencia fundamental en pensar, yo soy ser humano, amo y señor de la realidad y puedo hacer lo que quiera y puedo plantear el sistema político que yo quiera, a pesar de hacerle daño a muchas personas, como lo hacían los comunistas, como lo hacían algunas, ¿cómo se llama? Eh, Ramificaciones del fascismo o del nacionalsocialismo. También justificaban grandes genocidios o ideas contrarias a otras personas en pos de lo que ellos creían que debía ser en la realidad. Esa es una forma, la realidad centrada en el humano, y otra forma es la realidad centrada en que yo soy un ser que tiene que rendirle culto a otro ser que es más grande que yo. Y eso al tiro te cambia la actitud. Porque la Humildad. persona, humildad, la persona medieval, por ejemplo, consideraba que lo que ellos estaban administrando era algo dado por Dios. La tierra en la cual yo soy rey eh, está ordenada a una realidad superior a esta y yo tengo que vivir según esas instrucciones. A pesar de que yo estoy administrando esto, yo estoy administrándolo. Es distinto a yo soy dueño, amo y señor de todo esto y se hace lo que yo diga. Entonces te cambia la actitud internamente. Y eso es por lo menos a lo que apunta la forma que yo particularmente tengo de ver el arcofuturismo y de presentarlo. O sea, yo no estoy hablando de grandes civilizaciones ni de nada, yo estoy hablando de un tema personal de saber lo que soy yo para que mi actitud hacia la tecnología sea una u otra. Así que voy a continuar, chiquillo, para seguir hablando de lo que es el ser humano. Una de las características fundamentales del ser humano es la formación de poliestados. Entonces, el manifiesto arquefuturista dice, es en este ascenso natural de las comunidades en comunicación y sociedad que se conforma una estructura institucional llamada Estado. Su finalidad, una vez más, se fundamenta en la naturaleza del son politicón es el ser humano entendido en el lenguaje aristotélico, el animal político, en lo relativo a propiedades espirituales, mentales y materiales. O sea, porque somos espíritu, mente y materia y cuerpo, es que nosotros tenemos que formar comunidad, tenemos que formar familia, familia, comunidad y poliestado. Se trataría así de un bien común que asciende de la propia comunidad y desciende de la institución que nos compete en una simbiosis natural y necesaria para preservar una cultura. O sea, nosotros le informamos a la estructura gubernamental cuál es nuestra cultura, nuestros valores, y la estructura gubernamental, la Estado tiene la responsabilidad de crear leyes en función de esa forma de ver la realidad. Establecer de que el ladrón se va preso, de que el asesino se va preso, porque eso es lo que le indica su cultura. Es como una solidificación de la cultura, la poliestado. Un aprendizaje institucional. Entonces, parecido al que le había compartido antes, está el ser humano, tiene alma, tiene cuerpo, el alma informa la forma, las facultades del alma son las vegetativa, sensativa e intelectiva, y la parte del cuerpo, obviamente siempre en conjunción con el alma, pero esto compete ya más a la materialidad del ser humano, el cuerpo forma familia, las familias forman comunidad y la comunidad forma una polis estado. Y esa poliestado, la idea es que estén en contacto o esté estimulada en Dios, sus estructuras y su ley. Insisto, si la ley divina dice que está mal matar a alguien inocente, la idea es que la poliestado transmita esta ley divina a través de sus leyes humanas. Eso caracterizaría a una sociedad sana, una sociedad que esté alineada con la ley natural. Entonces, finalmente, estamos llegando al final ya, existen las inclinaciones humanas que forman parte de la voluntad, que es una característica del alma. Entonces, el manifiesto arcofuturista dice, por este motivo entendemos que el problema no es la tecnología como tal, ni nunca lo ha sido, sino la actitud del ser humano para con esta tecnología, sus objetivos, ambiciones y todo lo que es el motor de uso de cualquier herramienta material. La voluntad del hombre es la que hace la diferencia y esa voluntad nace de reglas establecidas con sus costos y ganancias al respecto, sean materiales o no. O sea, nosotros tenemos que saber que nuestras acciones van a tener consecuencias buenas y consecuencias malas. Y de acuerdo a eso vamos a tener nuestra voluntad para determinar si mis acciones en cuanto a la tecnología y sus conclusiones van a ser buenas o van a ser malas, para yo poder tomar una decisión fundamentada y hacerme cargo también de mis actos. Los pecados capitales y las virtudes también forman parte de la visión de la doctrina católica. De acuerdo a Santo Tomás de Aquino, los pecados capitales son aquellos que tienen un fin excesivamente deseable,
De tal manera que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Volvemos al tema del deseo. Fue el Papa de San Gregorio Magno, que vivió del 590 al 604, junto a Juan Casiano, quienes fijaron los 7 pecados capitales, los cuales nacen de la inclinación del ser humano al pecado original. El pecado original es el que le dice Satanás a Adán y Eva y le dice, ustedes serán como dioses si comen de la manzana, que es básicamente lo que piensa un transhumanista. Yo voy a implantarme toda clase de dispositivos para llegar a ser como Dios, para ser todopoderoso. A su vez, el pecado original, según el cristianismo, es aquel que cometió Adán y Eva al comer el fruto prohibido, instados por la serpiente para desobedecer a Dios, su ley, para así poder volverse como dioses. También está en el manifiesto arcofuturista. Entonces, tenemos los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Puras joyitas. Si tomamos estas 7 joyitas y las combinamos con técnica avanzada, si yo tomo soberbia, por ejemplo, y veo la tecnología disponible que va a haber en 100 años, lo más probable es que las cosas no salgan bien. Si yo tomo la avaricia, va a suceder lo mismo, la lujuria. Ahora ya están empezando a aparecer estas muñecas como robotizadas, como de pareja sexual. Obviamente no va a salir bien. Si yo tomo la ira, si yo tengo odio contra una comunidad y tengo dispositivos de guerra, por ejemplo, drones, tampoco van a salir bien las cosas. Gula, como las películas estas donde sale el guatón que está comiendo un montón de cosas mientras está conectado a una pantalla, tampoco va a salir bien. Envidia, obviamente, tampoco. Y pereza, que es muy similar a lo del gordito que está en las películas que salen ya acerca de distopías futuristas. Entonces, si yo combino estos 7 pecados capitales con técnica avanzada, voy a obtener poshumanismo, que es la anulación de expresión de las potencias humanas, que era lo que yo les decía antes de un niño que tiene a su alcance muchos dispositivos electrónicos. Lo más probable es que no desarrolle algunas potencias que tiene como ser humano. Y contrario a los pecados capitales tenemos las virtudes. Las virtudes como la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia. Si yo las añado o las combino con una técnica avanzada, lo que tengo es arqueofuturismo. O sea, tengo naturalmente con este patrón de comportamiento, que es milenario, o sea, son 2000 años de aprendizaje como tradición, lo que voy a tener va a ser una sociedad que convive con la tecnología, pero sin perder ese arqué. Porque eso también es lo que me imagino que vamos a ir viendo con el tiempo. Van a nacer varias perspectivas arqueofuturistas, incluida la original, que si yo lo pienso, desde mi perspectiva, obviamente, chiquillo, si yo lo pienso y lo proyecto hacia el tiempo, em, voy a ver que en realidad lo que me da es transhumanismo, por los factores que se relacionan internamente. Inevitablemente me va a dar transhumanismo. Según yo, por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche, yo sé que el buen Guillermo acá es vitalista, le gusta Nietzsche, le gusta tomar eso de Nietzsche, pero Nietzsche también tiene otra idea que es la del superhombre. Si yo tengo a un nietzscheano que me habla de arqueofuturismo y asocia la idea del superhombre a la técnica, inevitablemente lo que yo tengo como producto va a ser transhumanismo. Eso es lo que yo personalmente creo. Entonces, para mí, el patrón doctrinal establecido de 2000 años de aprendizaje que tenemos como occidentales de la Iglesia Católica nos da un sustento personal para poder relacionarnos con la técnica y que dentro de nuestro arqueofuturismo, de este arqué, de este principio, en relación con la técnica, no se pierda el arqué, que es lo importante. Hay que mantener el arqué. El arqué es lo que sostiene el principio, el fundamento es lo que sostiene que nuestra relación con la tecnología sea algo equilibrado y armonioso. Entonces, obtendríamos el confuturismo, que es la conservación de una tradición antropológica, una tradición de lo que es el ser humano, estimulada por la técnica. Que la técnica nos ayude a estimular nuestra naturaleza y no que la transgreda ni que la supere, entre comillas. Y para finalizar, si nosotros tenemos una noción teológica, vamos a tener o sea, de lo que es Dios, un estudio de lo que es Dios, vamos a tener una noción también de su ley, de la ley natural. Si tenemos una noción de la ley natural, vamos a tener una noción moral, qué es el bien y qué es el mal. Y también de esto va a decantar que vamos a tener una noción ética, del comportamiento, de los valores que tengamos.
Y la finalidad última, así como el futurismo fue una propuesta estética, lo que yo creo es que, o lo que yo personalmente voy a hacer en mi próximo libro, va a ser establecer los fundamentos de una propuesta estética, de artística, que esto se convierta en un movimiento artístico, no solamente filosófico, que así como en la primera clase la escuché, no estuve presente, pero la escuché, hablaban de que hay obras como Duna, por ejemplo, que proponen ciertas propuestas estéticas arqueofuturistas. Claro, que eso esté establecido. Que uno diga, ya, yo quiero hacer una obra arqueofuturista, ¿qué elementos tengo que tomar? Ya, ser humano compuesto tal cosa, la existencia de Dios, em, la jerarquía, los reinados, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Que sea como donde se proponga, así como los surrealistas proponían en sus manifiestos, en qué se iba a fundamentar su estética, y tú leías lo que leías, esto es el surrealismo, y después veías un cuadro, por eso es que esto es así. Bueno, que sea algo parecido con el arcofuturismo. Y la conclusión, nuestro arte debe llamar a nuestra identidad cultural con todos sus elementos asociados, el teológico como occidentales, somos tradicionalmente católicos, filosófico, realismo filosófico, político, realismo político y económico, que ahí los salmantinos hicieron lo suyo, la Escuela de Salamanca, que sea necesariamente invariable para controlar el movimiento natural del avance de la técnica. El son politicón expresará lo que fluye en su ambiente de esta forma representando sus propios tiempos y anticipándose a modo de vanguardia con relatos, imágenes y sonidos, pero llamando a su tradición histórica. La tradición occidental es una, acoplada al uno, al yo soy, a Cristo. Toda concepción de un ser humano que insta al crecimiento espiritual hasta volverse divino se convierte en un riesgo, pues es la propia actitud poshumanista la que representa en el acto. El cristianismo es la respuesta y debe ser planteada en el aspecto estético a través del discurso y sensaciones que transmita, para enaltecer al verdadero núcleo metafísico que contendrá a la bestia que hemos creado. Así que eso, muchachos, esa es mi participación. Les muestro de nuevo el librito, cualquier cosita si lo quieren adquirir, se comunican conmigo o con Guillermo y les doy espacio para preguntas, reflexiones, lo que ustedes quieran. Javier, tengo una preocupación. Cuénteme. Mira, mencionabas la naturaleza humana que tenía un lado partía por lo esencial del ser humano, la ley natural, después te fuiste por el lado de... Ya me olvidé del gráfico. Pero Ahí mencionaba después varias cosas. Guillermo se los puede compartir libremente si quieren, chiquillos. Ya. Lo que me preocupa es que esta parte esencial del arqueo tiene muchas manifestaciones. Sí, Tú estás planteando específicamente por el lado católico. Yo no sí, soy católico y yo mentalmente ya estaba haciendo varias correcciones de lo que escribías ahí. Entonces yo claro. digo, si hay tantas visiones del lado religioso, ¿cómo todas ellas se van a unificar para llegar a una misma conclusión? Lo más probable es que no se unifiquen. Lo más probable es que suceda lo que sucede en política y en filosofía y en arte, que es una guerra descarnada entre distintas visiones hasta que haya una síntesis. Ya. Sí, entonces yo lo que Y, estoy haciendo es, y además, yo estoy cargando mi pistola. Esto es lo que estoy haciendo. Pero yo tengo claro que si en algún ya. momento se desarrolla más vertiente va a haber una guerra descarnada, obviamente, de las ideas. Claro, y yo estoy pensando desde el lado cristiano igualmente. Pero ¿y qué Claro, pasa después con los musulmanes y los judíos? claro, Ellos tendrán su propia versión de arqueofuturismo y van a haber choque. claro. Sí, pues es parte de la vida. La vida tiene su parte de conflicto. Así que es necesario. Hay que darlo. Así las cosas. Gracias. De nada. ¿Alguien más, chiquillo? Para si no, darle el pase a Guillermo ahí que continúe. Gracias por tu presentación. Te pasaste. Súper Gracias. clara, súper, súper. Qué bueno.